Ya estamos en comunicación con quien vamos a charlar nada más que en segundos sobre un tema que conmueve al mundo, que es este encontronazo militar entre Israel y Hamás, una organización que es terrorista pero que sin embargo dice representar a todos los palestinos. Esta historia es una pequeñísima parte de una historia muy larga que siempre requiere una nueva explicación de acuerdo a los acontecimientos como están ocurriendo actualmente en relación a otros que ya pasaron. Y para eso hemos llamado a un, no sé si especialista, pero sí un gran conocedor de la política internacional, como es Sebastián Schulz, a quien ya entrevistamos en alguna ocasión sobre el tema de los BRICS y China y el nuevo camino que se abre con la inauguración de esta potencia oriental. Bueno, y ahora vamos a charlar sobre este tema. ¿Cómo te va, Sebastián Schulz? ¿Me escuchás bien? Hola, Diego. Un gusto hablar con vos, como siempre. Bueno, a ver si ajustamos un poquito el retorno de él. Ahí está. ¿Me escuchás bien, Sebastián? Yo te escucho perfecto, bueno, sí. Ahí está. Sebastián, bueno, la idea era charlar con vos del tema israelí, árabe israelí o palestino israelí o Hamás israelí, depende de cómo se enfoca la cosa, uno puede mencionar el tema, pero el eje central sigue siendo este conflicto que ya lleva, yo creo que lleva ya más de un milenio, y que se ha, digamos así, se tomó cuerpo después de 1948, cuando se creó el Estado de Israel, allí en esa zona donde conviven palestinos e israelíes, y que según las Naciones Unidas ha intentado, por el proyecto de aquellos años, de que ambos estados convivan con fronteras seguras en el mismo lugar. Bueno, todo esto ha desatado una serie de cosas que hoy vuelven a tener una gran eclosión. Y esto ocurre, y vos me vas a decir si estoy equivocado o no, en el marco de grandes modificaciones de la política mundial, entre las que aparece con muchísima fortaleza China, de lo cual vos sos un especialista. En este marco, en todo esto empezamos a charlar y decime qué está pasando entre Israel y Palestina o Hamás o toda esta situación. Bueno, sí, como vos decís, es un conflicto histórico, digamos, un encuentro conflictivo entre dos civilizaciones históricas que han generado una situación de enfrentamiento, una situación de opresión y sobre todo han generado confrontaciones en la región, una región que también es histórica. Recordemos que el Medio Oriente es una de civilizaciones, pero a su vez en términos más geopolíticos es una región de grandes recursos energéticos, de grandes recursos petroleros, lo que ha generado, digamos, leyéndolo, haciendo la lectura más en clave geopolítica, una necesidad de los Estados Unidos de intervenir fuertemente en la región, generar y promover situaciones de desestabilización, enfrentamiento, conflicto, guerra, que le permita tener una intervención fuerte, tener una presencia a partir del Estado de Israel. Y esto, bueno, digamos, todos los años, cada algún tiempo recrudece, y creo que, bueno, como vos decís, ¿no? Este nuevo conflicto será en el marco de un ascenso de nuevas potencias que empiezan a ser parte de, bueno, el transcurso del conflicto y sobre todo proponer con cierto grado de legitimidad algunas alternativas de resolución. El conflicto tal como se está desatando, como vos decís muy bien, puede incorporar a ciertos sectores que no son estrictamente Israel o Palestina esta confederación palestina, la que manejaba Al-Fatah y que ahora no me acuerdo cómo se llama su conductor actual, que tiene una suerte de representación política sin llegar a serlo, ya que algunos países le reconocen embajadas y otros no. Este tema conflictivo, ¿cómo mira China esta cuestión? ¿Cómo advertís vos que antes de entrar de lleno en el conflicto, que yo estimo que principalmente es religioso, cómo ves vos, ¿no es cierto?, la mirada de China respecto del conflicto de Medio Oriente? Bueno, creo que, a ver, de parte de China hay una postura específica que la ha dejado clara desde el primer momento, que es, bueno, primero por un lado, la necesidad de respetar la resolución que vos mencionabas de 1947-1948, en donde se menciona que la única salida posible es una política de dos estados conviviendo con fronteras seguras de forma pacífica, digamos, algo que no ha respetado el Estado de Israel y no han respetado los Estados Unidos. Eso, para empezar a hablar,
digamos, y en el marco del conflicto actual, garantizar un entorno pacífico, por lo menos el cese de las hostilidades y el cese del envío de armamento de los Estados Unidos a la región, el cese de las operaciones israelíes. Por otro lado, digamos, para China, los grandes artífices de la resolución pacífica del conflicto tienen que ser los actores regionales, es decir, hay que darle a la región de Medio Oriente y a sus principales actores, es decir, Turquía, Arabia Saudita, Irán, entre otros, la posibilidad de ser parte de la resolución del conflicto sacando actores regionales, es decir, Estados Unidos no debe intervenir en la resolución del conflicto. Y por otro lado, bueno, una crítica hacia el rol que está llevando adelante Israel, digamos, a las operaciones de intervención en la región de Palestina, que solamente afectan a la población civil palestina, digamos. Estamos hablando de Gaza, ¿no? De la Franja de Gaza. De la Franja de Gaza, porque las operaciones llevadas adelante por Israel, primero hay una denuncia que pone sobre la mesa Egipto, y creo que es para considerar que es que Israel ya estaba avisada del ataque que iba a realizar Hamás. Digamos, Israel ya contaba con la información, incluso proporcionada por Egipto, de que había una posibilidad de que se produjera un ataque de Hamás, y Israel lo dejó ocurrir. Digamos que eso tiene que ver también con la pérdida de legitimidad de Netanyahu en Israel y de la posibilidad de que merme la legitimidad de su gobierno. En este marco, digamos, bueno, China es responsable de Israel, pero también al propio Hamás, digamos. China lo que dice es que hay que correr de la mesa de las negociaciones a Hamás, hay que reconocer a la Autoridad Nacional Palestina, porque las acciones de Hamás también contribuyen a la inestabilidad de la región. Digamos, decía antes, ¿no? Las operaciones de Israel, hoy solamente el blanco son los civiles palestinos, digamos, están forzando un éxodo masivo de la población palestina, porque jamás, digamos, lo que se sabe en términos políticos es que no está en la zona donde Israel está bombardeando. Jamás está o escondido en túneles subterráneos, o está, digamos, en otras partes que no son las que Israel está bombardeando. Digamos, lo que busca Israel es barrer de lleno la población palestina en la Franja de Gaza, digamos, que tengan que exiliarse a Egipto o a otros lugares y poder recuperar el 100% del control del territorio. Ahí estás hablando de algo muy interesante que entiendo hasta donde mi ignorancia sobre el tema lo da, se habla bastante poco. Y es la circunstancia de que vos estás diciendo que en definitiva Israel lo que quiere es capturar la Franja de Gaza, todo ese territorio que siempre lo comparo con los municipios urbanos de acá de la costa, ¿no es cierto? Son no más de 5 kilómetros de profundidad por, creo que son 60 de ancho, o de largo si se quiere, es decir, frente al Mediterráneo, todo prácticamente, y ahí conviven 2.200.000 personas. Esa situación, digamos así, ya viene ocurriendo desde los acuerdos de Oslo. Si vos me vas a corregir, corregime, que fueron llevados adelante por Bill Clinton como mediador entre Israel y en ese entonces la autoridad palestina que manejaba al-Fatah, si mal no recuerdo. Y ellos llegaron a un acuerdo razonable. Sin embargo, eso también se rompió por justamente la política esta de ir capturando de a poquitito pedazos de territorio que justamente aquel tratado garantizaba. ¿Cómo lo ves? Bueno, es que yo lo que entiendo es que esto es una operación, en primer lugar, defensiva de parte de Israel. ¿Y en qué sentido lo digo? Dentro del establishment norteamericano hay, digamos, dos líneas claramente diferenciadas, que uno las lee como demócratas y republicanos, pero tienen que ver con los sectores del poder al interior del Estado profundo. Hay un sector neoconservador republicano que es lo que busca es continuar con el proceso de dominio de los Estados Unidos de la región del Medio Oriente, digamos, que es los sectores expresados por Trump, expresados por los Bush, que son los que llevaron adelante la iniciativa, por ejemplo, sobre Irak. Esos sectores que hoy perdieron el poder al interior de los Estados Unidos y que están intentando recuperarlo, se encuentran con que en Medio Oriente hay un proceso fuerte de pacificación impulsado, entre otros, por China, por la India, y que lo vimos, por ejemplo, en la restitución de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, digamos, la recuperación de Siria por parte de Rusia, digamos, la intervención de Rusia para sacar al Estado Islámico de Siria. Es decir, estamos viendo un protagonismo más fuerte de sectores extrarregionales que están
generando un contorno pacífico en la región. Entiendo que eso es lo que Israel hoy está buscando romper, digamos. Israel está buscando romper con ese entorno pacífico que se está configurando regionalmente, que, a ver, es un elemento clave de la constitución de lo que nosotros llamamos un orden internacional multipolar. Claro. No hay posibilidad de multipolaridad sin un Medio Oriente pacífico. Básicamente porque es uno de los grandes polos de poder con su heterogeneidad, digamos, conviven grandes civilizaciones en Medio Oriente, claro, pero también, como decía antes, es una zona estratégica de posesión de recursos naturales, petróleo, gas, también es una zona de tránsito de comercio marítimo mundial, y en ese marco lo que necesita Israel y lo que necesitan los sectores neoconservadores en los Estados Unidos es todo el tiempo sostener este conflicto, digamos. Por eso, más allá de las connotaciones religiosas que seguramente tiene el conflicto, acá hay intereses geopolíticos de fondo que lo que están buscando es volver a generar caos en la región. Qué interesante tu enfoque, Sebastián, porque, a ver, la hojarasca de la multiinformación toda desordenada que recibimos diariamente no muestra con claridad este aspecto que vos acabas de mencionar. O sea, vos estás diciendo que se ha logrado un estado de pacificación importante en todo Medio Oriente. Podríamos hablar del Gran Medio Oriente, o sea, en el centro Palestina e Israel, pero alrededor de todo eso una serie de países que se están tranquilizando, por decirlo de alguna manera. Y la pregunta que ahora yo te formulo es esta. Vos decís, Israel está tratando de volver a hacer de esto un conflicto. ¿Es Israel o es Netanyahu, su secretario general, su presidente? Bueno, sí, digamos, yo a lo que vos decías te aporto, no solo hay un proceso de incurso de pacificación del Medio Oriente, sino que también hay un viraje geopolítico de actores estratégicos en Medio Oriente. Claro, sobre todo, el caso de Arabia Saudita es clave. Sí, señor. Arabia Saudita, que ha sido sostén del dólar, sí, que es la moneda hegemónica a nivel sí, internacional y que ha sido el arma que ha utilizado Estados Unidos sí, para sostener su dominio. Hoy Arabia Saudita es parte de la ruta de la seda de China. claro, Arabia Saudita se ha incorporado al BRICS. claro, Y Arabia Saudita, como decía antes, ha restablecido relaciones diplomáticas con Irán, digamos. Sí, sí. Eso Lo que en otra época era imposible, ¿no? Lo que en otra época era imposible y es lo que no puede permitir Netanyahu y Estados Unidos. Esta es la otra parte de la pregunta que vos me hacías. Obviamente, esto no es algo... Acá estamos sacando de lado al pueblo palestino, claro, y al pueblo israelí, digamos. Sí, sí. Digamos, son de alguna manera carnes de cañón de la estrategia de Netanyahu y la estrategia de los sectores neoconservadores, y también, a ver, los demócratas no se quedan atrás, tampoco es que no tienen nada que ver. Claro. Pero la política de los Estados Unidos, de la OTAN y de los sectores neoconservadores es fundamental para el sostenimiento de este conflicto. Eso no tiene que ver con los pueblos, digamos. Siempre los pueblos somos los que sufrimos este tipo de intervenciones. Estamos hablando de que Israel sabía del ataque de Hamas y lo dejó ocurrir. Sí, estamos hablando de que Israel no está atacando las bases de Hamas, que están escondidas o están exiliadas, sino que está atacando al pueblo palestino. Y en este marco es donde, bueno, yo por eso, digamos, complemento los análisis religiosos que muchas veces aparecen en los medios de comunicación con un análisis político, digamos. Acá estamos en la confrontación entre un orden internacional posiblemente multipolar y el sostenimiento de un orden unipolar centrado en los Estados Unidos, en el cual Israel tiene un rol clave en la región. Muy linda tu reflexión, ¿no? Los pueblos siempre son buenos, como decía un gran político, ¿no? Lo que son malos son los gobiernos, que son los que toman las decisiones y que aparentan o engañan, ¿no es cierto?, a la opinión pública sobre las reales razones de lo que está pasando. Observo... Sí, yo complemento a esto que vos decís, perdón, Diego. Sí. A ver, estamos hablando de que, por suerte, digamos, y esto más que suerte es fruto del momento histórico, estamos hablando de una comunidad internacional que masivamente decide rechazar estas operaciones. Creo que el veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad a la propuesta de paz de Brasil es clave en este sentido, un Consejo de Seguridad que votó prácticamente unánime la propuesta de paz de Brasil y que fue vetada por los Estados Unidos, y la resolución ayer de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prácticamente por unanimidad pidiendo la paz, digamos, y Estados Unidos y algunos aliados votando en contra. Lo que estamos viendo es que el orden internacional está cambiando, hay una pérdida de hegemonía de los Estados Unidos, pero también vemos la imposibilidad de las instituciones internacionales que los Estados Unidos han creado de dar respuesta a este conflicto, digamos.
hay una crisis institucional fuertísima a nivel mundial, y lo que estamos viendo es la necesidad de transformar esas instituciones internacionales para que expresen la nueva relación de poder que hay en el orden internacional. Acabas de decir algo muy interesante, que no siempre el oyente común de radio, entre los cuales por supuesto cuento a muchos de nuestros oyentes de este programa, pese a lo cual hacemos notas difíciles que no son fáciles de entender, como esto que estás diciendo, da la sensación, tengo la sensación, una observación muy interesante tuya, el tema no es solamente religioso. Yo puse el acento en ese tema en la pregunta y suelo decirlo en el programa, porque efectivamente hubo un hecho que yo registré como una certeza, de eso no tengo ninguna duda, de que Israel a través de su gobierno fue cerrando el acceso al lugar en donde Palestina y todos los árabes creen que Mahoma subió al cielo, ¿no es cierto? No Mahoma, sino a encontrarse con Alá. Ese lugar es un lugar que las tres religiones, digamos así, reclaman para sí por hechos que tienen que ver con la religión. Israel cerró prácticamente lo cerró, dejó una especie de túnel de madera. Para entrar ahí hay que como entrar en un pasillito para poder llegar a ese lugar. Esto no fue ahora, fue hace ya muchos años, y sigue produciéndose ese fenómeno que es una suerte de agresión religiosa, que no tiene por qué ser, porque realmente hasta los acuerdos de Oslo, que mencionaba hace un ratito, se deja de lado porque se supone que pueden convivir ambas religiones, no tienen por qué no convivir. Y este episodio que vos te estás relatando es lo que en definitiva muestra no la poca importancia de la cuestión religiosa, sino la sobreimportancia que se le da porque hay un interés que está decayendo y otro que está yéndose para arriba. El que se cae es el de los Estados Unidos y el que se va para arriba es el del mundo multipolar con China a la cabeza, ¿no? Sí, a ver, es como vos decís, yo no me meto en el debate religioso, que sé que existe básicamente porque no es mi especialidad. Yo intento darle una lectura geopolítica al conflicto religioso, que creo que la tiene y que contribuye a explicar gran parte de lo que está pasando. A ver, ninguna religión en ninguno de sus libros establece la obligación de matar al ser humano de al lado porque no profesa la misma religión. Exacto. Digamos, las religiones se basan en la armonía y en la coexistencia pacífica de los pueblos. Ahora bien, cuando nosotros vemos proyectos políticos estratégicos que mezclan la religión con la confrontación, que mezclan la religión con el imperialismo, con el colonialismo, con la dominación, ahí aparece el problema. Creo que esto es algo que no le corresponde solamente a la religión judío-cristiana, a la religión judía, a la religión católica. Sabemos que dentro de la religión musulmana también existen sectores wahabistas que promueven la beligerancia. Ahora, así como no es característico del Islam el intervencionismo, la vía militar, creo que eso es aplicable a todas las religiones, y creo que si nosotros podemos dar una resolución geopolítica al conflicto basado en la centralidad de los pueblos y en el diálogo, en la armonía de los pueblos, creo que la cuestión religiosa va a tender a resolverse de forma mucho más armónica. Ahí hay un fenómeno que es el de Ucrania-Rusia, ¿no? Esto ha pasado a una suerte de segundo plano por este conflicto que está creciendo y que, como vos bien decís, se espera ese capítulo de ataque directamente a los civiles de la Franja de Gaza a través de una invasión del ejército israelí, ¿no? Pero ahí no ha decaído el interés en el conflicto Rusia-Ucrania, sino que ha cambiado de modo informativo. Pero ahí te pregunto, Estados Unidos manda toda su flota para el lado de Israel para tener la presencia de apoyo a ese Estado, y al mismo tiempo forzó a que Ucrania ingrese a la OTAN y se participe así de una guerra contra Rusia. ¿Cómo ves esta especie de apertura de brazos tan extensa que hace Estados Unidos? ¿Le puede costar alguno de sus brazos? ¿Le puede costar algo más caro, digamos así, que cuestiones económicas? ¿Cómo ves este esfuerzo que hace Estados Unidos para manejar dos cosas tan disímiles al mismo tiempo? Bueno, sí, creo que, como vos mencionabas, ¿no? La cuestión de Ucrania ha perdido relevancia mediática. Eso es. Y últimamente no sabemos bien qué está pasando. Exacto. Varios lo que leemos es que, bueno, la persistencia
inercia del conflicto en Ucrania ha traído grandes costos para los Estados Unidos. La popularidad de Biden hoy está por el piso, digamos, y de hecho estamos hablando de la posibilidad de que Trump vuelva a ganar las elecciones, digamos. Sí. Bueno, también es una debilidad del Partido Demócrata de no tener un candidato presidencial presentable Claro. para ganar, digamos, firmemente las elecciones de los Estados Unidos, pero no solo la guerra en Ucrania le ha insumido grandes recursos económicos, digamos, a los Estados Unidos, una economía que en el primer cuatrimestre estábamos hablando de que prácticamente estaba a punto de ingresar el default, digamos, algo histórico para la principal potencia económica. Claro. Pero sobre todo lo que no ha sido efectivo han sido los objetivos estratégicos de la operación de Estados Unidos en Ucrania, ¿no? De, como vos decís, de forzar el ingreso de Ucrania a la OTAN para generar una situación de peligro en Rusia. Digamos, sí, Estados Unidos consiguió un aspecto por ahora importante, que es romper cualquier tipo de alianza entre la Unión Europea y Rusia y China. Digamos, una alianza que venía gestándose, digamos, se venía negociando no solo un acuerdo de cooperación económica entre la Unión Europea y China, que venía construyendo a punto de inaugurarse el Nord Stream 2, que iba a generar una situación mucho más articulada entre Rusia y la Unión Europea, todo esto frente a la crisis de hegemonía norteamericana, digamos. Sí, sí. La geopolítica no se da en el vacío. Hay una crisis de hegemonía Estamos hablando de la destrucción del gasoducto que unía por debajo, creo que del Báltico, ¿no es cierto?, Rusia con Alemania. Eso lo bombardearon directamente, lo rompieron, ¿no? Lo que consiguió la OTAN fue bombardear el gasoducto y que no haya un repudio de la Unión Europea en ese sentido, digamos, que la Unión Europea mire para otro lado, a costa de dejar a su población sin gas. Es impresionante. Y a su población y a su industria. Es impresionante. Digamos, eso va a tener unas consecuencias económicas para Europa muy fuertes. A ver, eso Estados Unidos lo consiguió. Lo que no consiguió Estados Unidos fue doblegar a Rusia. Digamos, Estados Unidos lo que buscaba era dinamitar la economía rusa. Algo que no pasó en gran medida gracias al apoyo de China y también de la India. Digamos, fueron los dos países que contribuyeron a sostener la economía rusa. Es muy interesante esto que decís sobre India. Efectivamente pasó eso que vos decís, pero ¿cómo lo enfocamos? ¿Qué papel está asumiendo India en este juego? Bueno, India es parte de la construcción de este orden internacional multipolar. Claro. Más allá de que, cierto, muchas lecturas tienden a ver a la India como un socio cercano a los Estados Unidos. Sí. Digamos, en base a su enemistad con China, en base a que la India no es parte ni de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, y se retiró también del acuerdo comercial denominado RCEP entre China y los países del sudeste asiático. También la India forma parte de algunos tratados militares con los Estados Unidos. En ese marco, algunos analistas tienden a ver a la India como parte, o por lo menos como una aliada extrarregional del bloque occidental, sobre todo por la historia cultural de China y la historia de ocupaciones británicas de China, que han dejado una perspectiva muy occidental en parte de la población china y en parte del establishment gobernante de la India. Ahora, yo creo que eso se complementa con una mirada de China que es un polo de poder estratégico en el orden internacional, que también es parte de los BRICS, que también es un aliado estratégico de Rusia, y que está intentando mejorar sus relaciones con la República Popular China. A ver, la India no es una aliada estratégica hoy de China, lo que no quita que no sea un actor de peso en la construcción de la multipolaridad. Y creo que esos son, digamos, el ejemplo de la India, son casos interesantes para analizar la forma de la multipolaridad y sobre todo criticar aquellas nociones que ven el tránsito o la transición hacia un bipolarismo en donde China se consolida como un nuevo hegemón global. China no tiene la capacidad de subordinar a Rusia, mucho menos tiene la capacidad de subordinar a la India. Digamos, China no va a también a ser un nuevo hegemón básicamente porque hay grandes polos de poder que China no va a poder subordinar. China necesita dialogar, China necesita coexistir con polos que también están jugando y que están contribuyendo a esta multipolaridad, esta pluridiversidad de civilizaciones que se está conformando en el orden internacional. Se podría decir con la expresión latina, ¿no? Primus inter pares, o sea, primero o más o menos primero entre iguales. Esa sería un poco... Claro, en todo caso, si consideramos la variable económica, China hoy es un primus inter pares. Ahora, también hay que decir que la economía china, ojo, porque no es autosuficiente
autosuficiente, No, no como lo fue Estados Unidos en ese momento. Exactamente. China es una economía fuertemente interconectada, no solo con los Estados Unidos, sino también con Europa. Claro. China depende de los recursos. Estados Unidos fue fácil, tenía petróleo en su territorio y es una de las zonas principales de producción de alimentos del mundo. Claro. Era fácil constituirse como potencia, eso Claro. China no lo tiene. Claro. China, la energía de su industria Sí. la saca de Medio Oriente, la saca de África, la Exacto. saca de América Latina, y lo mismo el alimento para darle de comer a su población. Sí, sí. Entonces China es una de las economías más importantes del mundo, pero es fuertemente dependiente del entorno extranjero. Vos sabés que recién te hice una pregunta un poco como sintiendo sorpresa sobre el papel de la India, ¿no? Y digo, ¿cómo es la información pública, por ejemplo, en nuestro país? Si yo todavía siento que la gente ve a la India como un país no solo pobre, sino que además, digamos así, en un rincón oscuro. Hablo de la opinión pública común, hablo de la gente de la calle. Y al mismo tiempo eso también refleja la falta de información importante de los medios de comunicación sobre un fenómeno tan extraordinario como la India. No sé qué pensás vos de esta observación que estoy haciendo. Bueno, es que si uno mira los niveles de desarrollo humano, es claro que la India está muy por debajo de China y mucho más por debajo de los Estados Unidos. Eso si miramos la foto. Ahora, la foto también habla de que China es el país ya más poblado del mundo, está camino a ser la segunda economía mundial, superando a los Estados Unidos, y creo que al igual que China, la India en un entorno internacional multipolar tiene mucha más capacidad de poder dar el salto que hoy está pidiendo gran parte de su población y gran parte de su establishment político. Digamos, estamos hablando de que China es hoy ya no solo un polo de poder, no solo una civilización en sí misma, sino que está llamado a ser un actor sumamente importante en el futuro. Por eso yo coincido con vos, hoy hay un desconocimiento en nuestro país de la muy India. grande de la India, Sí, y sí. muy grande de las potencialidades que puede generar Sí, sí. la articulación con la India. Claro. Digamos, nosotros podemos ser un socio estratégico de Sí, la señor. India Sí, de señor. acá al futuro. Sí, señor. No solamente en materia de alimentos. Y no solamente en materia de alimentos. Sí, sí. China es un país con gran capacidad tecnológica, Sí. que nuestro país puede articular La fuertemente. India, ¿no? Me estás diciendo la India. La India, sí, 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 sí. la India. Me decías, es un país que puede articular la Argentina, por ejemplo, en energía atómica, ¿no? Bueno, también, sí, claro que sí, digamos. Hay varios aspectos en donde, también porque Argentina es un país que también es un país que ha desarrollado tecnología nuclear y atómica propia, digamos, tiene mucho para ofrecer también a la India. Ahí hay, digamos, sobre todo aprovechando el ingreso de Argentina al BRIC, que bueno, esperemos que pueda materializarse el 1 de enero de 2024, Argentina se le van a abrir grandes posibilidades con la India y también con otros actores importantes, ¿no? Arabia Saudita, Sudáfrica, Claro. pero el caso de la India es un actor que va a jugar en los próximos 15 años en las grandes ligas. Sí. Ya lo está haciendo, Sí, sí. pero lo va a hacer mucho más claramente de acá a 10, 15 años. Y ya tiene más habitantes que China, ¿no? Encima. Claro, sí, es lo que decía, es el país hoy más poblado del mundo, ha superado a China, Sí, sí. Y esto no solo es un dato para tomar en cuenta hoy, sino en el futuro, digamos. China, la India, es un país con una gran población joven, es un país con una importante mano de obra, está jugada a ser un actor económico y político central en los próximos años. Bueno, dame tu pequeño, como final de esta charla, una especie de pronóstico, si es que lo podés hacer, no adivinanza, pronóstico de cuáles son los próximos estados del conflicto árabe-israelí, cuáles son los próximos tramos del conflicto. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que esto, en tanto Estados Unidos y Netanyahu sientan que han cumplido el objetivo, sobre todo el objetivo inmediato, que es volver a generar tensiones e inestabilidad regional, esto va a tender a mermar, sabiendo que el objetivo estratégico de Netanyahu es barrer el Estado palestino. No creo que eso lo pueda conseguir en el corto plazo, básicamente por la negativa internacional, Sí, el sí, repudio internacional que ha sido muy fuerte. en la operación. Esto en algún momento va a tender a mermar. Lo que no van a tender a mermar van a ser dos tendencias opuestas, contradictorias, pero que se van a dar en simultáneo, que es una articulación cada vez más grande de lo que llamamos el sur global, los países emergentes en desarrollo,
digamos, esto que nosotros vemos materializado en el BRICS, las capacidades de poder de estos países, tanto en la arena económica, financiera, operativa, van a tender a profundizarse. Asimismo, también van a tender a profundizarse los conflictos y la inestabilidad a nivel internacional. Digamos que esto es claro cuando cualquier hegemón decae, nunca decae pacíficamente, siempre tiende a llevar el conflicto y la guerra al resto del mundo. Creo que lo que pasó en Ucrania es un caso, lo que pasó ahora lo que está pasando en Medio Oriente es otro. Creo que hay otras hipótesis de conflicto, como por ejemplo el caso de Taiwán, que también son escenarios para prestar atención, en el mar de la OTAN y los Estados Unidos, claro, en el mar del sur de China Meridional, han puesto los ojos, y es cuestión de meses para que veamos algún conflicto un poco más recrudecido en esta región. Decime que vos estás integrando un organismo de asuntos de estudios internacionales que está en la Facultad de Derecho de La Plata, por lo menos funcionando. Recordame el nombre y cuáles son las actividades que está haciendo. Sí, yo participo en el Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. La Universidad Nacional de La Plata tiene un instituto de investigación radicado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que se dedica al análisis de temas internacionales, digamos, en donde no solo hay, digamos, cursos de grado y posgrado, digamos, una maestría y un doctorado en relaciones internacionales, sino que hay, por ejemplo, una especialización en estudios chinos, hay un centro de estudios chinos, entre, muchos otros centros que también se dedican al estudio de la situación internacional. Bueno, este es el final y te voy a sacar, a ver si me podés prometer, ¿habrá la posibilidad de hacer una especie de, digamos así, de encuentro vinculado con acciones internacionales, estudios internacionales, para que hagas acá en Necochea un fin de semana, un viernes y sábado? ¿Existiría la posibilidad durante el año que viene? Sí, encantado, además, porque, a ver, esto es algo que siempre charlamos nosotros en la universidad y en la academia. Nosotros construimos conocimiento o intentamos hacerlo. El tema es que ese conocimiento no quede guardado en un cajón o no quede guardado ahora en una carpeta en una computadora, sino salir a la calle, dialogar con la gente, llevar esto a la generalidad de la población, que muchas veces no se informa solamente a través de los 5 minutos que le dan los medios de comunicación, o se queda impactada por los videos de las cámaras que muestra la televisión, que a uno lo horrorizan, pero eso, no va acompañado de un análisis más profundo de qué es lo que está pasando y qué es lo que está en juego. Así que por nosotros encantado, y es lo que todo el tiempo intentamos. Bueno, me comprometo el Centro de Estudios Políticos y Sociales General Mariano Necochea, que estamos llevando adelante. Probablemente el año que viene, en algún fin de semana, te vamos a convocar a vos, al presidente del centro y a quien ustedes consideren que puede dar algunas charlas sobre política exterior, asuntos internacionales que sean de interés. Gracias, Sebastián, y te mando un abrazo grande. Abrazo.